Josie Cruz Fletcher te lo explica. Hoy es lunes, marzo 9 del 2026. Ayer yo tiré un tuitazo, así un post en X, hablando de Putin y del presidente Trump. ¿Qué tipo de relación tienen estos dos? Les voy a leer exactamente lo que escribí ahí y de allí vamos entonces a desmenuzar y a detallar, vamos un poquito profundo de la relación de los Estados Unidos con Rusia y cómo Gran Bretaña y Francia juegan el papel en esta relación así como de cuatro. ¿Okay? Bueno, señores, ok, aquí les va. Esto fue lo que yo escribí anoche, ¿ok? Anoche en el tuitazo que envié, dice de la siguiente manera. Esto fue dirigido al presidente Trump, a la Casa Blanca, a Leavitt, a la secretaria de la Casa Blanca, al secretario Rubio, al secretario de Guerra, al secretario Bessent, a la derecha venezolana, a Latino American Freedom, Alternativa Capitalista y a Cat Fletcher, ¿ok? ¿Para qué? Para que sea distribuido lo que yo acabé de expresar en ese post anoche. Escuchen bien. La figura de Putin era y es una de las más importantes en el continente americano, especialmente en Venezuela, donde tenía dominado ese país durante el gobierno de Nicolás Maduro. Para garantizar el perímetro de seguridad de los Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump negoció una reunión personal con Vladimir Putin de Rusia en Alaska. Allí no participaron ni Gran Bretaña, ni Francia, ni Israel, ni China. El que todavía no entiende esta realidad, le hace falta unos cuantos cursos de geopolítica con el profesor Joelvin Villarreal, que de paso son muy baratos. Los textos a leer son la doctrina Monroe, Spikeman y el plan de guerra rojo que está implementando el fenómeno político de la historia de la humanidad, el presidente Donald J. Trump. Ok, yo quiero hablar ahorita de la relación, cómo es esa relación entre Rusia y los Estados Unidos y cuándo en medio de muchas cosas se desviaron y ahora parece que se están uniendo nuevamente. Vámonos a la historia, ¿ok? Por allí en 1863, durante la Guerra Civil de los Estados Unidos de Norteamérica, liderizado por Abraham Lincoln, el zar de Rusia, Alejandro II, envió 2 escuadrones navales, es decir, 20 buques de guerra, 10 buques de guerra por el Atlántico y 10 buques de guerra por el Pacífico para defender a la Unión, que se estaban liberando esa guerra entre la Unión y los confederados. Rusia estaba apoyando a la Unión, mientras que Gran Bretaña y Francia estaban apoyando a los confederados. ¿Ok? En esta guerra ganó USA, ganó la Unión, es decir, los Estados Unidos. Se unieron. Por eso es que es tan difícil hacer política en el estado de Georgia, porque el estado de Georgia fue el último estado que tuvieron que quemarlo, señores, desde por allá de Chattanooga, que es el último pueblo de Tennessee. Todo eso por Marietta, Atlanta, hasta Savannah. Tuvieron que quemarlo todo, porque los georgianos se rehusaban a formar parte de la Unión. Y la política interna hoy en Georgia funciona mucho como la de Gran Bretaña. Es decir, con mentalidad de plantación, con donde está el maestro o el máster y están los gatekeepers o los capataces. Así es como funciona la política dentro del estado de Georgia. Aquí tiene mucha influencia el Partido Demócrata. Muchos de los republicanos que se llaman rhinos son demócratas haciéndose pasar por republicanos, por eso es que se dice republicanos en nombre solamente, y están tomando el control del Partido Republicano, pero en sí son demócratas. En estos días se estuvieron reuniendo varios líderes fuertes que tienen mucho dinero, familiares aquí, con ciertos alcaldes de pequeños pueblos, con el objetivo de impulsarlos para entonces llevarlos a las legislaturas para que los demócratas puedan pasar ciertas leyes
Y cuando son implementadas en estos pueblos, por ejemplo, en la ciudad de Macon, que es uno más grande que Warner Robin, que Fort Valley, entonces cuando ellos implementan, los demócratas implementan esa mentalidad británica de esclavitud, de pobreza, de dependencia, ellos hacen con estas ciudades y con estos pueblos como que lo empobrecen tanto, los republicanos se retiran, o sea, esta gente que se hace pasar por republicanos se retira, mira cómo están haciendo el desastre, cómo el valor de las propiedades va bajando, ¿ok? Y entonces ahí es donde ellos vienen, hacen una oferta a esas propiedades, las compran y entonces ellos vienen y edifican grandes edificios en las ciudades como Macon, vamos a decir, el próximo va a ser Macon y Warner Robin, que ya comenzó las construcciones de apartamentos y de casas grandísimas donde el valor está subiendo, y así es como se hace en el dinero. Es decir, los republicanos en nombre solamente utilizan a los demócratas negros para que destruyan las ciudades, destruyan los pueblos, bajen los precios y entonces ellos vienen y compran a precio de gallina barata. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que la influencia que dejó Gran Bretaña en la guerra de 1863, en la guerra civil, participando, pero claro, ellos perdieron porque quien ganó fueron los de la Unión. Los confederados perdieron, pero la práctica de esa mentalidad del sistema británico continúa dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Georgia, porque si ustedes se acuerdan, el año pasado el gobernador de Georgia, el gobernador Kemp, asistió a la reunión de Davos allá en Europa, que eso está impulsado por Gran Bretaña. Ahora, seguimos en la historia, vámonos para atrás otra vez. Estuvimos hablando de 1863. Ahora vamos a hablar de 1917 al 1923. Resulta que Estados Unidos viene y envía a Rusia, ayudar a Rusia en su guerra civil, que estaba liderizada por los blancos. El grupo blanco estaba defendiéndose de los bolcheviques. Y en esa intervención que estuvo Estados Unidos ayudando al zar, o sea, no al zar, a los rusos a defenderse de los bolcheviques, enviaron 13,000 soldados y oficiales. Una buena cantidad, ¿ok? Para defenderse de los bolcheviques, pero ahí terminaron ganando los bolcheviques. Ahora, ¿quiénes impulsaron a los bolcheviques para que mataran al zar, al emperador de Rusia, a toda su familia? Pues United Kingdom o Gran Bretaña y Francia. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo los dos países se apoyan de una potencia en común que tienen ellos como enemigos. ¿Cuáles son esas potencias en común que tienen como enemigo? Gran Bretaña. Y ahora está saliendo Francia, que también se está pegando ahí poquito a poco. Ahora lo que yo estoy es asombrada cómo España se ha metido en el juego de apoyar a Gran Bretaña cuando fue Gran Bretaña que les cabezó sus colonias aquí en el continente americano. ¿Ok? Porque resulta que España no tenía colonia, era virreinatos. Nosotros no éramos colonia, éramos virreinatos, es decir, éramos ciudadanos españoles. Y vinieron los británicos y ¡pum! Sacaron a los españoles de aquí. ¿Con la ayuda de quién? Simón Bolívar. ¿Con la ayuda de quién? Con Estados Unidos. Sí, por allá, en los años de independencia de Venezuela. Pero bueno, esto es lo que yo quería decirles a ustedes, cómo en principios del siglo pasado, en 1917 al 1923, y en el principio del siglo antepasado, en el 1863, Estados Unidos y Rusia tenían unas relaciones muy buenas. Ellos tenían un enemigo común que se llamaba ¿qué? Francia y Gran Bretaña. Ahora bien, ¿qué está sucediendo hoy en día? Por cierto, antes de pasar a lo que está sucediendo hoy en día, les voy a compartir 2 videitos aquí, se los voy a agregar para que los escuchen. No les estoy echando cuentos, les estoy diciendo lo que es la historia. Lo que pasa es que esa historia no la cuentan, no la dicen bien clara en los Estados Unidos porque el Ministerio de Educación en los Estados Unidos necesita tener a los americanos endosados y adorando a Gran Bretaña y al Reino Unido. Por eso, cuando yo estaba de campaña en el 2020, un señor de Gran Bretaña me dijo, es que Estados Unidos no es libre porque nosotros todavía seguimos mandando. Y él era de Gran Bretaña. Él no se ha hecho ciudadano americano
tanto, él sigue siendo ciudadano británico. Pero vamos a escuchar estos dos videos que quiero que los escuchen, ¿ok? Ya vengo. During the American Civil War, Russia sent 2 naval squadrons to the United States in 1863, primarily to safeguard its fleets from potential seizure or conflict amid the Polish uprising and tensions with Britain, France, and Austria, while also serving as a gesture of support for the Union by positioning them in friendly neutral waters. The Atlantic Squadron, consisting of several warships including the screw frigates, the Pacific Squadron, consisting of corvettes Bogatyr, Kalevala, Rinda, and Novik, plus clippers Abrek and Gaidamak, anchored in San Francisco Bay starting October 12, 1863, with arrivals continuing into early November. These fleets remained off the U.S. coasts for about 7 months, helping to deter potential intervention by Britain or France on behalf of the Confederacy and boosting Northern morale without engaging in any combat. During a critical phase of the war, the Atlantic Squadron, under Rear Admiral Stepan Lazovsky, stayed primarily in New York Harbor, but also visited ports like Alexandria via the Potomac River, Baltimore, Annapolis, Hampton Roads, and even locations in the Caribbean and Gulf of Mexico. The Pacific Squadron, commanded by Rear Admiral Andrei Popov, was based in San Francisco Bay and conducted voyages to places like Honolulu, Sitka, Vancouver, and parts of the Southern Hemisphere. The visits boosted Northern morale amid setbacks like the Battle of Chickamauga and served as a deterrent to potential British or French intervention on behalf of the Confederacy, as the fleet's presence in neutral but friendly waters signaled Russian alignment with the Union. The squadron's no military incidents occurred, and the expedition demonstrated Russian naval discipline and capabilities while allowing them to observe Union ironclads. In the longer term, the visit strengthened U.S.-Russian relations, fostering goodwill that contributed to events like the U.S. purchase of Alaska from Russia in 1867 for $7.2 million, and a reciprocal U.S. naval visit to Russia in 1866 aboard the monitor Mi Antonimo and steamer Augusta to express thanks following an assassination attempt on Tsar Alexander II. Los Estados Unidos intervinieron durante la Guerra Civil Rusa enviando tropas y recursos principalmente para apoyar a los líderes del movimiento blanco, que era profundamente antibolchevique. En total, se transportaron alrededor de 13.000 soldados y oficiales, un número nada despreciable. Esto le costó al Tesoro estadounidense valiosos recursos, aun cuando en algún momento de esta guerra se libraban todavía combates de la Primera Guerra Mundial en Francia. ¿Por qué todo este apoyo en una guerra civil entre los habitantes del Imperio Ruso? El apoyo estadounidense al movimiento blanco se vio motivado principalmente por las garantías que estos les aseguraban como aliados. Se estaban jugando importantes tratados militares, comerciales y colaboraciones estratégicas con nada menos que un imperio colosal. Y en última instancia, en la Guerra Civil Rusa se jugó también el equilibrio geopolítico del siglo XX. Así, a grandes rasgos, de ahí su importancia. A pesar de este apoyo junto al de otras potencias, fueron los rojos quienes al final vencieron. Ahora bien, después que ustedes han visto estos dos videos, uno en inglés y uno en castellano, en nuestro idioma español, ahora vamos a entrar exactamente en el tema por qué Rusia y Estados Unidos tenían y definieron una relación muy buena al principio del siglo pasado, pero con la intervención de Inglaterra de por medio, uno de los dos grandes países como Rusia claudicó, fue destruido su sistema, mientras que el sistema americano surgió y se constituyó como un gran país. El problema aquí no es los países en sí, estos dos países. El problema que ellos tenían como enemigo en común es el sistema británico. El sistema británico. Ahora hay que preguntar, ¿qué es o cuál es el sistema británico? El de Gran Bretaña. No el de la gente. Estamos hablando del sistema británico imperial. ¿Cuál es ese sistema imperial? Y vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Dice de la siguiente manera.
En el debate político actual se habla de conflictos o diferencias sobre ciertos modelos o sistemas, especialmente el globalismo versus la soberanía nacional. ¿Se acuerdan del discurso de Marco Rubio? ¿Okay? Muchos discursos de Trump critican lo que él llama el globalismo, es decir, instituciones internacionales fuertes, tratados multilaterales, influencia de organismos globales. Trump ha defendido más bien la soberanía nacional y políticas como America First. Algunos críticos dicen que las instituciones vinculadas a Europa y al Reino Unido apoyan más a la corporación global, es decir, al globalismo. Entonces, ¿qué es lo que está peleando el presidente Trump con Gran Bretaña? Es simplemente lo que llamamos nosotros las teorías y las prácticas de Hamilton, es decir, tener un libre comercio, tener un país bien financiado es garantía de su soberanía y de su libertad. Por supuesto que Gran Bretaña no quiere, ha estado peleando fuertemente en contra de lo que llamamos nosotros los aranceles, porque ellos siempre han querido tener importación y exportación gratis. Solamente ellos quieren cobrar, pero no quieren pagar. Ahora bien, el sistema económico y comercial. También ha habido tensiones sobre aranceles y comercios internacionales, ¿ok? Sobre regulaciones económicas y acuerdos multilaterales. Durante su presidencia hubo disputas comerciales con varios aliados, aunque no una guerra de sistemas. Dicen aquí que no, pero hoy en día sí la hay. La diferencia de modelos políticos, los países tienen estructuras distintas. Estados Unidos es una república presidencial, no. Estados Unidos es una república constitucional. Aquí la inteligencia artificial está mintiendo. Mientras que el Reino Unido tiene una monarquía constitucional parlamentaria. Pero Trump no está intentando cambiar el sistema británico ni pelear contra él como tal. Claro que sí está peleando, porque él simplemente el cobrar los aranceles, el ahorita ofrecer los seguros de los barcos que están saliendo del Golfo, de allá donde está Irán, para que el petróleo siga circulando a nivel mundial y no ocasionar un quiebre económico mundial, que eso es lo que está buscando Gran Bretaña. Ellos no quieren perder ese poder. Aparte de eso, tenemos que también recordar que la banca está instalada en Londres. Entonces, el imperio monárquico de Gran Bretaña controla los bancos, controlaba, porque ya no controla, los seguros de los buques que llevaban y traían petróleo, controlaban la política interna y externa de los Estados Unidos, donde utilizaban a los Estados Unidos como su, mira, anda a hacer esto, vamos a hacer esto, vienes y me apoyas. Ya hoy en día Estados Unidos se está separando completamente de lo que se llama el dominio británico, ¿ok? Ahora bien, yo les voy a leer a ustedes 3 reportes actuales hoy en día de cómo se está uniendo nuevamente después de la reunión de Putin en Rusia, de la reunión de Vladimir Putin, presidente de Rusia, con el presidente de los Estados Unidos en Alaska. Miren muy bien lo que les voy a leer, ¿ok? El primer tuitazo que se los voy a compartir aquí mismito, mira, aquí mismito se los voy a compartir. Viene de Kirill Dmitry, en donde él dice que United Kingdom es un anti-Trump y que estuvo metido en las elecciones, sí, Gran Bretaña estuvo metido en las elecciones del 2016, del 2020, con el MI6, con el ex miembro del MI6 que se llama Steele, con el dossier de Steele, fundado y pagado por la Fundación Obama's Russiagate. ¿Ok? Aquí está.
El segundo tweet que les quiero compartir, aquí es donde vemos que Rusia sale a apoyar las decisiones del presidente Donald J. Trump. El mismo señor Kirill Dmitriev dice de la siguiente manera: los izquierdistas globalistas del gobierno de Gran Bretaña, los que les encantan las guerras, no estamos hablando de las personas, son los mayores obstáculos para que haya una paz en Ucrania. El gobierno anti-Trump de Gran Bretaña, que apoya a Kamala Harris, tuvo a Johnson, lo enviaron a Ucrania para destruir la posibilidad de paz entre Rusia y Ucrania. Y de esta manera, Gran Bretaña le quita la decisión a Zelensky o a Ucrania en cuanto al Tratado de la Paz se refiere. Y esto tiene que ver con que los de Gran Bretaña pusieron la seguridad mundial por el suelo, no les importó, sino que querían que la no paz entre Rusia y Ucrania se ejerza. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Yo recuerdo muy bien cuando el presidente Trump decía, cuando yo sea electo presidente de los Estados Unidos, ese problema de guerra entre Rusia y Ucrania va a ser el primero que va a ser resuelto. Y resulta que ha sido uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña, todo ese sistema de Gran Bretaña está metido de cabeza en Ucrania, ocasionando la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene tanto odio viral de la bilis, ¿verdad? De Gran Bretaña hacia Rusia. ¿Por qué odian tanto a Rusia? Bueno, porque Rusia, a pesar de que son primos, porque recuerden que la monarquía inglesa viene con la señora Victoria, tiene muchos hijos y los hijos se reparten en toda Europa y uno de los hijos de ella llegó a Rusia, ¿ok? Son primos, pero resulta que el imperio actual, me lo dijo mi esposo, que en paz descanse, que los del monarcas actuales no son los descendientes verdaderos de la reina Victoria, sino que esta es otra familia. Bueno, no sé cómo quedó eso allí. Yo creo que voy a tener que hacer unas cuantas investigaciones en cuanto a esto se refiere. Pero el odio que tiene Gran Bretaña a Rusia tiene mucho que ver con cómo Rusia obliga a los házaros a que se conviertan y que dejen de practicar el robo, las identidades, el robo de identidades, la matazón en esa área de lo que llamamos hoy en día Ucrania, Eslovenia, toda esa área. Ahí es donde vivían los que llamamos aquí en inglés los Khazarians, los Khazars, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Esta gente Khazar se va de allí y se ubican en todos los reinados, específicamente en Londres. Y ellos son los que están controlando la banca, la parte financiera, las políticas internas y externas de Ucrania, de Gran Bretaña hacia sus Commonwealth y hacia sus otros países que son amigos, entre comillas. Pero ya el presidente Trump eso lo ha cortado, fuera. No queremos más influencia doméstica ni externa de Gran Bretaña. ¿Ok? Ahora con lo de Irán, ahí fue donde se le puso la cereza al helado. Vamos al siguiente post que me di cuenta esta semana que viene del Guardian. ¿Ok? El post dice de la siguiente manera: ¿cómo Gran Bretaña reemplaza a los Estados Unidos y a Rusia como villano en estos casos? Y esto viene de la boca de Potter Sauer y Sean Walker. Estos dos hombres declaran que en los últimos años recientes, Gran Bretaña se ha convertido en el villano por especialización o por opción de Moscú, ante los ojos de Moscú. Ha sido acusada de planear
ataques de drones en Rusia por el aire. Ha sido acusada de explotar los pipelines, las líneas del Nord Stream, y acusado directamente de terrorista dentro de Rusia. Y también de tener varios años relacionándose con los estados islamistas para atacar a Moscú. ¿Se acuerdan de los ataques terroristas en Moscú por parte de los islamistas? Todo eso fue direccionado por Gran Bretaña. Este año, Rusia, las relaciones foráneas de inteligencia de Rusia, que se llama el SVR, dijo: Londres hoy les encantan las dos guerras y están actuando como los impulsores de los amantes de las guerras. Aquí está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Posiblemente ahorita, desde el año 25, lo vamos a ver en la historia más adelante, cómo Rusia y los Estados Unidos se acercan y empiezan a planear y a trabajar juntos, a apoyarse de esta manera más inteligente, porque ya tienen la experiencia de los años anteriores, la experiencia de la guerra civil en el que Estados Unidos salió ganando porque Rusia, al poner sus 20 botes de guerra, vamos a decirlo así, en las afueras, en el Pacífico y en el Atlántico, les recordó a Gran Bretaña y a Francia: mucho cuidado, no vengan por acá porque les vamos a meter unos cuantos pepazos, ¿ok? Entonces, ay, ¿dónde fue que me quedó? ¿Dónde fue que lo dejé? Ok, vamos a ver acá, un momentico. Bueno, ya lo encontré. Bueno, entonces estamos hablando de 1863, cuando los buques, esos 20 buques, 10 buques en el Atlántico y 10 buques en el Pacífico, para decirle a Francia y a Gran Bretaña: piénsenlo bien, porque le vamos a tirar unos cuantos bombazos. Claro, ninguna guerra ocurrió, no pasó ningún tipo de enfrentamiento, pero sí frenó las ganas de estos dos imperios, como el francés y el inglés. Ahora también recordemos lo que pasó por allí por el 1917 a 1923, cómo Estados Unidos apoya a Rusia para quitarse de encima los bolcheviques, pero perdieron la guerra. Y ahí es donde surge el comunismo, la excusa perfecta para Gran Bretaña y todo el continente europeo para: tenemos que pelear a Rusia porque son unos comunistas. Ya hoy en día la Rusia no es ninguna comunista, ¿ok? Pero ese fue el proxy que hizo Gran Bretaña en convertir a Rusia después que asesinaron al emperador Romanov y su familia completa. Cae el sistema del gobierno ruso en manos de los bolcheviques. Entonces se fue la excusa perfecta para empezar a enfrentar y a tener lo que es la Guerra Fría en contra de Rusia, utilizando a los Estados Unidos como la mano que ejerce el poder. Es decir, quien manda es Gran Bretaña, pero quien ejercía era Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese sistema fue implementado y nunca se fue. Se quedó dormido y llegó un momento en que se implementó después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí fue donde dijeron los demócratas: bueno, vamos a seguir nosotros con los lineamientos de Gran Bretaña, que es esclavitud, taxación, quitarles impuestos a las personas, tener a las personas trabajando lo más que pueda, que nos sirvan, y nosotros nos enriquecemos y tenemos a la gente más pobre, y si es posible controlamos su demografía a través del aborto, a través de enfermedades, a través de vacunas, y así sucesivamente. Ya ahora entienden de dónde vienen estas agendas antihumanas que impulsa el Partido Demócrata. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora Rusia y Estados Unidos están volviendo a unirse para denunciar y darle la estocada final a lo que llamamos nosotros hoy en día Gran Bretaña. Ahora, lo más importante viene ahora, que viene a ser las elecciones del midterm.
en las elecciones de midterm con este trending de que el presidente Trump está haciendo cambio de régimen, y es mentira, en Irán, en Venezuela, de que no hay afordabilidad, es decir, no hay dinero para sobrevivir. Y el presidente Trump está diciendo, yo estoy lidiando con las consecuencias de lo que ustedes crearon, demócratas, en la administración de Biden, donde súper inflación y las personas, los americanos, no pueden ni siquiera comprar una casa porque no les alcanza el dinero. Todo eso es culpa de ustedes. Entonces, en las elecciones del 2026, Gran Bretaña, a través del Partido Demócrata, está haciendo lo mejor posible para robarle la posibilidad al presidente Trump de seguir ejerciendo lo que se llaman los aranceles, de seguir liberándonos de Gran Bretaña, ¿ok? Con esto les quiero decir que muchos MAGA, América Primero, la agenda América Primero, si han caído en la trampa de Gran Bretaña, utilizando los medios de comunicación, utilizando a los demócratas para quitarle al señor Trump la mayoría en el Senado y en la Cámara Baja, señores, estamos por perder al país si no nos ponemos las pilas y ganamos las elecciones en el midterm. Así de simple. Aquí yo lo que digo que la solución aquí es Elon Musk y la gente de Silicon Valley. La gente que vengo yo llamando a el grupo emergente de la política en los Estados Unidos. Hola, Joelvin, estoy haciendo el video. Ya te llamo, hermano, ¿ok? Bueno, entonces, esta gente de Silicon Valley tienen que ponerse sus pantalones y apretarse esa correa. Porque si ellos no apoyan y salvan a este país apoyando la agenda del presidente Trump, que es América primero, asegurarnos del perímetro de seguridad, de aranceles, cobrar aranceles a todos esos países que no nos quieren pagar, pero sí nos quieren cobrar a nosotros. Si ellos no ayudan en las elecciones que vienen para elegir las personas que van a seguir impulsando la agenda del presidente Trump, que es la liberación de los Estados Unidos de Gran Bretaña, señores, vamos a quedar como Irán. Esta es la oportunidad que tiene Irán de liberarse completamente y de tomar control de su país. Si nosotros no nos ponemos las pilas, vamos a terminar perdiendo a los Estados Unidos y vamos a ir todos a la pobreza mundial. Porque si Estados Unidos cae, los de Silicon Valley caen también y todas sus propiedades se las van a quitar expropiadas, así como decía Kamala Harris. Por eso es que Kamala Harris está insistiendo en que ella se va a volver a lanzar otra vez en el 2024, porque ella dice y está confiada de que Gran Bretaña la está apoyando para que ella sea electa de la misma manera como ellos se aseguraran que Joe Biden, fuese electo en el 2020. Este es Josie Cruz Fletcher, te lo explica. Y aquel que todavía no ha entendido de geopolítica, hermano, váyanse tomando unos cursos con el profesor Joelvin Villarreal de geopolítica para que puedan entender esos cursos tan bien baratos. Contáctenlo, él está en X, ¿ok? Que pasen buen día. Josie Cruz Fletcher te lo explica. Bye.